vez un directo por la tarde para que pueda haber más gente. Normalmente sabéis que los hago por la mañana y no se puede unir mucha gente a lo que es el directo, y como habéis comentado en el grupo de amigos de Nice Galicia alguna que otra vez, pues a ver si podía hacer alguno por la tarde, y estoy pensando que igual los viernes a las 5 de la tarde por ahí haré un directo. No los haré siempre, pero sí para que pueda estar la gente que me pedís que por la mañana no puede entrar y que quiera participar en los directos, pues que sepáis que algunos viernes por la tarde estaremos aquí, ¿no? Muy buenas, Oscar. Bueno, vamos a hablar un poquito del tema. Ya lo he dicho en el grupo de Muy buenas, JL. Bueno, ya lo he dicho en el grupo de WhatsApp de Nice Galicia. Vamos a tratar el tema de qué cuchillo llevar al monte, ¿no? Lo primero que quería decir, muy buenas, solo Bushcraft, es que cada uno tiene su manera de trabajar y cada uno tiene sus herramientas que se adaptan mejor a uno que a otro. Muy buenas, Orlando. Entonces, mis opiniones sobre qué cuchillo va a ser mejor llevar para el monte son sobre mi experiencia, mi manera de trabajar y qué herramientas son mis preferidas, ¿no? Eso es lo que básicamente voy a contar. Vosotros seguramente tendréis otra manera de trabajar o otra manera de ver lo que es el monte y lo que hacéis en el monte, y elegiríais otro, ¿no? Pero yo voy a hablar un poquito sobre mi experiencia. No tengo todos los cuchillos aquí, porque si no puedo liar una aquí en la mesa que no veas, pero sí que he traído unos pocos, ¿no? Mira, he traído un puco, este puco que sabéis que es el que he encabado de brisa, que me ha quedado muy bonito. Tengo un neck knife, el avispa en madera, no en mi carta. Tengo un trampero de Joker, también de BS9. Tengo el muela aborigen, ya es un cuchillo más grande. Y tengo también el Boker Plus Roll, que me habéis visto muchas veces, que es un cuchillo que suelo utilizar bastante, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre mis gustos. Mis gustos para llevar al monte o son un cuchillo de estas dimensiones, un cuchillo compacto, un cuchillo que sea cómodo a la mano, un cuchillo que llene bien la mano, por si tengo que tallar alguna cosa, alguna cuchara, que me sean cómodos, ¿no? O llevar un neck knife, si no tengo ganas de llevar mucho peso, pues llevo lo que comúnmente llamamos neck knife, que no tenemos por qué colgarlo a lo que es al cuello. Lo podemos, en este caso el avispa, lo podéis colgar al cinturón, o es un cuchillo que se puede llevar muy bien en el bolsillo o en la mochila, ¿no? Y luego tenemos el trampero, también de BS9, muy buena Rafa. El trampero de BS9, que es un cuchillo muy ligerito, es un cuchillo también un tamaño muy contenido y que nos sirve para hacer cualquier tipo de trabajo, ¿no? Sin tener que ir muy buenas, Javi, sin tener que ir nada más a un cuchillo más grande. Yo tengo también el muela aborigen, que me parece un muy buen cuchillo. Muy buenas, Gabriel, pero que para mí, para llevar al monte, son cuchillos muy grandes, pesan bastante, y para irlos probando como colección y tener más experiencias con diferentes tipos de cuchillos, pues es un cuchillo que también los llevo de vez en cuando. Ya veis que no está muy usado. Y luego también tengo también, más que nada para eso, para ir probando aceros, para ir probando diferentes tipos de morfología en los cuchillos, en las hojas, cómo se comportan ciertos tipos de grosores de los cabos, las ergonomías, para ir probando también en diferentes tipos de cómo trabajan. Como veis, el Boker, este es en D2, no es un acero, no es una hoja que sea muy gorda. Este tiene... Buenas, Vigo. Tiene varias revisiones en mi canal con sus pruebas ya de hace muchos años, como ya está usadillo.
Y es un cuchillo que me gusta muchísimo, pero quizás es un poquito grande para llevar al monte y un poquito agresivo, ¿no? A la vista de cara a los demás, ¿no? No es un cuchillo, a mí, pues la verdad, no me parece muy agresivo a la gente que nos gusta la cuchillería, pero bueno, para ir probando. Además, es un cuchillo que se comporta muy bien en acero de 2, no, como digo, no es muy gordo y corta muy bien. Como veis, tengo el filo afilado a espejo, no sé si lo podéis ver. Yo tengo dos de estos, ¿eh? Tengo dos, tengo uno sin usar y tengo este que es el que uso, porque me gusta mucho este cuchillo. Quería comprar el que tiene las cachas en G10 y no tiene el recubrimiento, es el acero desnudo y con lavado a la piedra, que es bonito también. Pero bueno, este lo he afilado con el afilador ese que estoy probando, que me dieron los chinos, que estoy probando diferentes tipos de aceros afilando con ese afilador. Ya os haré un vídeo de este y mirar cómo queda. Esto sí ya cortaba, por ser acero de 2 y todo eso, imaginaros ahora que está a espejo, lo que puede cortar esto. Ya lo habéis visto algún vídeo corto en Instagram o por ahí, lo he mostrado. Bueno, pero no es un cuchillo no pesa mucho, es un cuchillo muy ligero, la funda es una mierda, ya os lo digo yo, le tengo que hacer una funda de cuero, pero este cuchillo le va bien una funda de cuero, y queda bonito, ¿no? Y no pesa mucho, es un cuchillo, pero es un cuchillo muy grande para mí. Así que yo lo que suelo llevar son este tipo de tamaños, el muela Kodiak o el muela Rhino, muy buenas, Edu. O si no, cuchillos que tienen el vaciado Scandi, porque cuando tengo ganas de hacer una cuchara, alguna herramienta de... Muy buenas, Juan. Alguna herramienta de madera, pues para la madera a lo mejor es este tipo de vaciados, ¿no? Si tengo que hacer ya otras cosas, pues cojo, por ejemplo, el trampero o suelo coger un neck knife, como es el avispa nuestro, avispa nuestro de BS9, ya sabéis, muy conocido. Este es en madera de abedul y sabéis que tengo uno en... Tengo tres. Tengo el prototipo, uno de los prototipos. Tengo uno en mi carta y creo que este en madera. Hay ciertos modelos que como nos los dieron, que fueron los primeros, los tengo pero de colección, pero tengo los otros por ahí. Muy buenas, Mariano. Yo no sé qué opináis vosotros. No, muy tarde no llegas, llevamos 8 minutos solo. Bueno, yo no sé qué opináis vosotros, qué tipo de cuchillo se adapta mejor a vuestra manera de trabajar. Hola, Vicente. ¿Preferís, como yo, cuchillos así compactos, que si vais a trabajar madera que sea Scandi, o si, según... Muy buenas, Draconcillo. Si, según, a ver, yo los escojo según vaya a trabajar en qué cosa, ¿no? Ya os digo, si trabajo en madera voy a hacer esto, si voy a, yo qué sé, a cortar carne para hacer una barbacoa o voy a hacer otra cosa, pues cojo otro tipo de vaciado o otro tipo de cuchillo. Yo no sé cómo vosotros escogéis un poquito vuestros cuchillos, pero yo lo que hago es esto, ¿no? No me centro solo en un tipo de cuchillo, sí que me centro en un tipo de tamaño y un cuchillo que sea portable para no llevar esto, pero esto lo suelo hacer para, ya os lo digo, para probar cosas. Sí, a ver, yo un jabalí no voy a despiezar. Sí, el Nomad también, pero yo incluso ya el Nomad a mí ya se me saldría un poquito ya de... Es un cuchillo más, bueno, aunque no sé exactamente lo que mide el Nomad, pero bueno, yo creo que mide igual que nuestro nórdico, ¿no? Por ahí andará. Bueno, este ya para ciertas cosas, si tengo que probar ciertas cosas, ya, por ejemplo, si quiero probar ciertos tipos de cuchillos y ciertos tipos de ergonomía para tener yo experiencia un poquito sobre eso, pues los suelo llevar. Pero ya os digo, yo me suelo centrar en cuchillos compactos y de pequeños, ¿eh? Claro, depende de los lugares, pero yo no sé, decirme algún modelo que vosotros veáis que lleváis para que la gente que no sepa
que quiera saber un poquito qué tipo de la gente que está empezando, que quiera saber qué cuchillos llevar, ¿no? A ver, aquí dice Rafa, depende a qué vaya al campo, pero por si acaso siempre llevo uno para comer, otro pequeño, estilo Mora, neck knife o algo, y luego otro mediano o más grande para madera. Yo llevo el Kudeman. Juan, es el cuchillo más grande que tienes. Este, no, ojo. El cuchillo más grande que tengo, no. Tengo el Leroy y tengo cuchillos más grandes, Juan. Este es de los, bueno, si ponemos la colección, sería de los medianos un poco tirando para grandes, pero tengo cuchillos más grandes. Tenéis, por ejemplo, tengo pero no tengo muchos más, ¿eh? Yo creo que el que más grande tengo es el Leroy, porque ya no me gustan cuchillos más grandes. Tengo el Jungle King 1 y no sé, tengo más por ahí, ¿eh? Pero este no sería el más grande, ¿eh? Yo creo que el más grande que tengo es el Leroy, pero el Leroy no lo he utilizado porque no es un cuchillo que me guste. Me tocó en el foro Armas Blancas en una subasta. El chamán Bushcraft, a ver, con el chamán Bushcraft. Si voy a hacer nada de madera, Mariano, simplemente comer y otra cosa más. El Mola Ibex, el Mora Classic, o sea, más o menos, yo creo que andáis un poquito. JL dice el solo Knack 130. Más o menos yo creo que andáis por mi idea, ¿no? Cogéis el cuchillo según lo que vayáis a hacer, pero cogéis cuchillos compactos. No cogéis ningún cuchillo grande, a no ser que vayáis a practicar algo. Pero si para hacer batoning, yo no soy mucho de andar haciendo batoning ni macheteo, simplemente cuando quiero probar los filos para que lo veáis vosotros cómo se comportan, pero normalmente lo llevo para cosas más sencillitas. El Centauro XL, no sé, Alberto, ese. El Easy 5, yo el Easy 5 es que lo tengo y además lo tengo, ya visteis que lo tengo bastante reventado, pero no es un cuchillo que yo lleve muy a menudo. Mariano dice el Nieto Terrano, el Kudoman BS9, el Bushcrafter también suelo llevar, porque son cuchillos sobre todo para madera, que no es que sea Scandi, pero sí que es convexo y es un cuchillo que se adapta bastante bien. De mi suegro no llevo alguno, dice Vicente. Llevar armas de destrucción masiva, ¿no? Exacto. Para madera, mejor un hacha pequeña que anda. Sí, para madera. Pero claro, mucha gente también le da reparo en llevar un hacha, ¿eh? A mí la verdad es que yo tengo dos hachas por ahí, pero me da reparo llevar hacha, sobre todo al campo, porque yo qué sé, la gente te mira raro como te vea con un hacha. Pero bueno, si vas a un sitio donde tienes más confianza, un sitio que conoces, sí puedes llevar un hacha, pero bueno. A mí, por lo menos, yo no voy a necesitar el hacha, porque ya os digo, yo cuando voy al campo no suelo hacer batón ni suelo andar, suelo partir unos palitos, pero para hacer alguna cuchara. Sí, mi suegro, dice Javi, a ver, dice Javi, Fran, si tu suegro te hace un neck, vas corvado y arrastrándolo por el suelo. Sí, mi suegro yo creo que no sabe lo que es un neck. Sí, si la llevas desmontada también, pero bueno, yo creo que da menos impresión una sierra o algo, ¿no? Si queréis hacer una cuchara, algún tipo de herramienta, igual con una sierra o yo qué sé, o ir buscando una rama que se adapte mejor a lo que tú quieres hacer. Pero el hacha ya tiene que ser un sitio donde no haya mucha gente, un sitio más apartado, ¿sabes? Pero bueno, yo hachas no suelo llevar, ya os digo. Yo de hachas sé poco. En BS9 pues sabe más, controla más Johnny, así que no, por ahora. Bueno, llevamos 15 minutos. Sí, una sierra, eso. Pero bueno, yo no sé qué. Yo creo que para el campo, para lo que hacemos nosotros, un cuchillo, un neck knife o una dimensión de estas, un 4 dedos por ahí, yo creo que es la mejor opción. El campero, sí, el campero también. Sí, la sierra, pero es que, a ver, el hacha.
Es que el hacha a mí me da un poquito de reparo, ¿eh? Dice Vicente, yo llevaría en un estado real de supervivencia, llevaría hacha, un BS9 navaja y un dormir sisier. Es que sí, apuntáislo, yo prefiero algo más grande. Sí, muchas veces incluso no nos hace falta incluso un cuchillo como este. Muchas veces, muchos de nosotros llevamos unas navajas y va a ser unas horitas, porque si tienes que coger el bocadillo, incluso nosotros lo que hacemos cada vez que vamos al monte y compramos una empanada o hacemos una empanada, madera por ahí con una navajita, o si quiero probar algo, ya digo yo un cuchillo. Sí, a ver, lo de batonear y todo eso yo creo que es cuando vas a pasar más tiempo en el campo o si, por ejemplo, tienes que hacer leña o algo, yo creo que es más adaptado. Pero si vas a salir, incluso si no, en muchos sitios que no podéis hacer fuego, pues una navaja. Aquí dice solo Bushcraft, 8 o 9 centímetros la medida de la hoja. Sí, por ahí. Ya os lo digo, yo sí llevo son cuchillos que me permitan que trabajar bien la madera. Sabéis que el Scandi trabaja muy bien de la madera porque se mete por las fibras de la madera. Entonces no es que sea un vaciado muy fuerte, pero sí que trabajando con madera, incluso si trabajáis con madera muy dura, pues vais a tener algún problema, ¿no? Pero bueno, pero a la hora de trabajar con madera es muy generoso y se te cansa tanto la mano. Convexo, apuntan por ahí. Sí, el convexo también, pero bueno, de todas maneras los mejores son estos, que se meten entre las hebras entre las fibras. Para salidas a varios días, lo normal sería un cuchillo más grande, ya que por eso mismo, si tenéis que hacer alguna hoguera o tenéis que hacer alguna cosa, o por tener un cuchillo, una herramienta más potente, pues sí, igual llevaría un cuchillo más grande, ¿no? A ver, si en caso de que se os dé una situación de supervivencia, imaginaros que no pase, ¿no? Pero imaginaros que se os dé una situación de supervivencia en la que tengáis que sabéis que vais a tener que sobrevivir en el campo, pues lo mejor es llevaros un cuchillo. Yo llevaría el Easy 5 porque es una herramienta que no se te va a romper, ¿no? Entonces eso tienes asegurado que tienes una herramienta que es muy fácil de afilar y que no se te va a romper, que es acero al carbono, que igual en el campo, en situación de supervivencia, no lo puedes cuidar o no tiene mucho más mantenimiento que un acero inoxidable, pero en esa situación yo creo que no sería muy preocupante, ¿no? Sí, pero a ver, el Scandi tiene debilidad para ciertas cosas, ¿eh? Pero si, por ejemplo, si vais a procesar algún animal, algún pescado, son filos que son muy cortantes y lo que tienen que son muy fáciles de afilar, ¿eh? Ya también depende de la madera, perdón, del acero. Este es un acero que se deja afilar muy bien y coge un afilado muy rápido, que es el 14C28N, que es digamos, de los más altos de Sandvik. Y yo tengo el Mora también, que lo he dado mucha caña, y madera de olivo. A veces la madera de olivo con este tipo de vaciado es un poquito difícil de trabajar, pero vas trabajando, ¿eh? Y yo creo, y sobre todo esta ergonomía que le he dado a que se la he copiado al Mora de Carvin, es una ergonomía muy agradecida a la hora de tener que trabajar. Por ejemplo, si tenéis que hacer alguna cosa en muchas horas, pues es mucho más agradecida que un cuchillo más pequeñito o unas ciertas ergonomías como estas que cansan bastante la mano porque este es finito, entonces no te llena bien la mano, ¿no? A ver qué ponéis por aquí. Ese cuchillo que muestras es una preciosidad. ¿Cuál? Dices, este, ¿no? Este es el que encabé de brisa. Lo encabé yo y ya veis, me quedó muy bonito. Otro más. Sí, también lo de los bichos chungos no, pero yo de llevar un cuchillo contundente yo no lo haría por los bichos, porque sabemos que aquí bichos chungos no hay.
bueno, te puedes encontrar un oso, un lobo en ciertos sitios de España, ¿no? Pero bichos chungos no hay. Yo lo llevaría más como herramienta, una herramienta sabiendo que sería potente y que no se me rompería, ¿no? El Scandivex, Bob, yo no sé qué es el Scandivex, no sé qué es ese vaciado, que es una mezcla de Scandi con Vexo. Sí, a ver, el avispa también tiene, a ver, corta muy bien porque es un cuchillo que es finito, ¿eh? Daros cuenta también que cuanto más fino es el cuchillo, es que un cuchillo como este es muy difícil de romper, tenéis que hacer mucho el animal, ¿eh? Muy buenas, Aníbal. Eh, a ver, ¿qué opino de las guardas como elemento de seguridad? Mira, pues yo más que una guarda, yo lo que me fijaría bien es que tuviera un agujero bueno para el cordón fiador, porque si tú pones el cordón fiador de una manera correcta y si lo pones bien y bien firme, es mucho más seguro un cordón fiador que una guarda. Porque las guardas muchas veces molestan. A ver, en este caso yo no le he hecho ningún agujero, pero bueno, esto tampoco puede ser, tengo conciencia de que no puedo hacer mucha fuerza, sobre todo para adelante. Pero este es un mango generoso que por esta forma que tiene y por el tiempo que llevo yo tallando, sé que es un mango que agarra bastante bien, que no quiere decir que algún día se me pueda alargar la mano y cortarme. Pero lo suyo es tener un cuchillo con cordón fiador y un cordón fiador bien puesto es muchísimo más seguro que cualquier guarda, ¿eh? Muy buenas, Juan Pablo. Entonces ya es lo que opino yo de las guardas, porque las guardas muchas veces molestan a la hora de trabajar, sobre todo si son muy desproporcionadas. Nuestro Bushcrafter iba a llevar guarda, pero al final se vio que era muchísimo mejor sin guarda y yo creo que quedaba mucho más bonito sin guarda y era más usable, ¿no? Porque si le llevara la guarda, igual había ciertas cosas que nos impedían hacer, ¿no? Y con el cordón fiador, si lo ponéis bien el cordón fiador, es imposible que se os vaya la mano para adelante, ¿no? Es que muchas veces, a ver, muchas veces se habla de los guantes. Mira, voy a hacer una cosa, voy a quitar el micrófono porque se me está quitando la batería y no sé si me va a llegar. Voy a poner el cargador. Ahí. Ahora, ahora me vais a oír un poquito peor, pero bueno, porque se me va a ir la batería y llevamos 23 minutos. Muchas veces, es lo que os he comentado, muchas veces la gente habla de guantes, pero yo veo mucha gente usar el cuchillo sin el cordón fiador, pero con guantes. Hay muchas más posibilidades. Si el guante no va bien ajustado a la mano, que mucha gente, sabéis que las tallas de los guantes no se adaptan muy bien a ciertas cosas, ¿no? Entonces, muchas veces el guante resbala cuando agarras o tiene tendencia a resbalar dentro de la mano. Entonces te crea ahí un movimiento. Muchas veces es mucho más peligroso llevar guante sin cordón fiador que no llevar el guante con el cuchillo desnudo y no llevar cordón fiador. Es muy importante. Yo os recomiendo, esta es mi recomendación, ¿eh? Si no tenéis guantes o no tenéis un guante que se adapte bien a vuestra mano, llevar siempre el cordón fiador porque es 1000 veces mejor que el guante, ¿eh? Porque claro, el guante igual se te puede quitar, si tienes que trabajar mucho, igual te quita alguna ampolla. Pero tenerlo muy claro, ¿eh? Yo, antes que nada, utilizaría el cordón fiador en vez de un guante. Eso os lo digo por mi experiencia, ¿eh? Mi experiencia de tallar mucho. Yo nunca, a la hora de tallar, nunca llevo guantes y de hecho el Mora que utilizo no lleva ni para cordón fiador. Pero hay ciertas técnicas. Creo que en mi canal tenéis 2 vídeos, es un fallo mío porque hay ciertas técnicas que se pueden trabajar. Yo sabéis que hice, cuando estaba en Inglaterra, hice un curso con Brand Spoon, que es un artesano de la madera que talla con madera cuchillo, que es muy famoso allí. Y hay ciertas técnicas que le explica para no cortarte. Por ejemplo, a la hora de hacer fuerza, hacerlo así, o
es mejor, ¿no? Entonces, es un fallo mío no haber seguido con esos vídeos porque es muy interesante. No sé qué estáis diciendo por ahí, a ver. Es mejor no usar guantes para usar el cuchillo. Y tienes razón, funciona mejor en el cordón fiador. Es que, mira, aunque tengáis una ergonomía muy buena, mirad, voy a sacar el Boker. Mira, este tiene sabéis que tiene una guarda bastante importante y la ergonomía del cuchillo está hecha para que sea muy difícil. Esta cola de pez nos impide que si agarramos bien el cuchillo se nos retrase y si lo agarramos así también va muy bien. Pero tiene esto aquí y yo con el guante, y aunque tenga la guarda tan grande, si hacéis fuerza igual se os puede resbalar, abrís la mano y os lleváis el tajo, ¿no? Y ya sabéis que las herramientas tienen que estar muy bien afiladas. Y si están muy bien afiladas os van a cortar el guante también, seguro, ¿eh? Yo no es la primera vez que me destroza un guante porque se me engancha en alguna cosa. Y además muchas veces los guantes que llevamos no son anticorte o no son adaptados bueno, hay gente que tiene buenos guantes, pero bueno, que suelen resbalar. Entonces, si tenéis un cordón fiador bien agarrado a la mano, aunque se os escape, la mano nunca se os va a mover, se os puede mover esto. Pero bueno, si ajustáis bien el cordón fiador, la mano va a hacer esto, os va a dar un susto, pero nunca se os va a alargar si el cordón fiador está bien puesto, ¿eh? Así que yo muchas veces cuando oigo a la gente, ponte guantes, no sé qué, no, yo si no lleva el cordón fiador, ponte el cordón fiador mejor, que te va a salir más barato, un trozo de paracord es mucho más barato que cualquier guante. Sí, yo creo que el Scandivex, yo creo que quieres decir que es el Scandi que es convexo. Nuestro Bushcrafter es así, ¿eh? Sí, a ver, en teoría el convexo es más robusto que el Scandi. Nuestro Bushcrafter no es que sea así, es parecido, ¿no? El Bushcrafter lo que tiene es es un convexo, pero muy ligero, ¿no? No es un convexo muy pronunciado como es, por ejemplo, el de Back River, ¿no? Nuestro convexo en el Bushcrafter es un poquito es convexo pero muy ligero y llega así y muchas veces si tú lo miras eh, parece un vaciado Scandi, pero es de ese tipo el nuestro también, más o menos. A ver, los guantes no sobran para hacer ciertas cosas, joder. Si te llevas un golpe en la mano te va a doler. Si te llevas el golpe en la mano con el guante te va a doler menos. Pero me refiero que por mi experiencia trabajando con cuchillos y tallando y todo eso, sabéis que son muchas horas andando con el cuchillo, la madera, mi experiencia es que hay ciertas técnicas que te quitan de ciertos accidentes y el cordón fiador es muchísimo mejor que cualquier guante a la hora de que se te escape la mano. Si lleváis el guante y lleváis el cordón fiador ya lo tenéis todo. Sí, el Bushcrafter corta ya. Algún día os contaré la anécdota del vaciado del Bushcrafter. El problema, Frank, ¿qué filo te gusta más? ¿Scandi, convexo o plano? A mí el convexo. A mí me gustan los convexos. Seguido del plano, y el Scandi es un plano, pero un poquito más bajo. Bueno, el Scandi es un plano acero con una mesa, ¿no? Entonces, es más o menos, pero es un poquito más de. También el plano acero también es un vaciado que corta a que te cagas, ¿no? Pero yo me quedo con el convexo. Sí, a ver, sí, a ver, lo suyo es llevar guantes, pero si lo apañáis con el cordón fiador es mejor. Si vais a llevar guantes solo, tener mucho cuidado, porque por mi experiencia
Si los guantes no son la talla correcta y los guantes resbalan, vais a tener más problemas que si no llevarais, porque normalmente la mano tiene mucho más grip que cualquier guante. Si es engomado, pues bueno, pero si es engomado siempre te resbala la mano dentro del guante, ¿no? Los cóncavos, sí, los cóncavos, pero son más para, yo los cóncavos los veo más para carne, para los cazadores, son vaciados que son fáciles de afilar y que tienen mucho corte. Pero bueno, si tuvierais que elegir entre facilidad de afilado, robustez y corte, yo me quedaría con el plano, ¿eh? El plano yo creo que es el que es un poco el que toca todos los palos, ¿no? Es el vaciado que toca todos los palos y no tiene las carencias de los otros, porque el convexo a veces en el campo es difícil de afilar, ¿eh? O no hay mucha gente que sepa afilar el convexo. Lo que te gusta comer, Javi. Ahí está. Mira, aquí apunta Quinta. Los que trabajan despiezando llevan un solo guante en la mano que no lleva el cuchillo. Es que por eso lo digo. Yo os lo digo por mi experiencia. Y muchas veces sí, porque muchas veces la gente lleva el guante que no se adapta a la talla suya, o le resbala, o le queda grande, y muchas veces no es lo más adecuado, ¿eh? Muy buena, Francisco. Bueno, hasta luego, Vicente. El plano, sí, el plano sería el que tocaría más los... Ahora, gustar, me gusta más el convexo. Si se sabe afilar bien y todo eso, el convexo es el más robusto de todos. Si es acero, también. Sí, a ver, el plano ya os lo digo, el plano puede ser el que más tenga un poquito tenga la calidad de corte del cóncavo y se acerca a la robustez del convexo. Luego también hay otros tipos de vaciados que cortan mucho, los que son en tipo formón o los que son asimétricos, según la asimetría. Muchas veces me pregunta gente, de hecho mi Hinderer tiene filo asimétrico, que bueno, muchas veces son fallos, pero hay ciertos modelos de cuchillos que el vaciado, estoy hablando del filo, no del amolado, pero el vaciado del filo muchas veces es más alto de un lado o tiene diferente ángulo, es así, ¿no? O es así. Muchas veces hay más ángulo aquí que aquí, pero es porque es un tipo de filo que le llaman filo asimétrico, que también, no sé, en internet tenéis por ahí, hablan de él, y tiene también sus características, ¿no? Por ejemplo, los cuchillos japoneses son planos por un lado y tienen un bisel por el otro, ¿no? Son tipo formón, que también tiene un corte de la marinera lo que corta eso, ¿eh? Pero bueno, es un poquito mi opinión sobre, ya veis, yo como suelo andar mucho con madera, más que nada llevaría este. A ver si os hago un vídeo, que tengo un vídeo hecho, o dos, no me acuerdo, diferentes técnicas que he aprendido con Brandt, que ya os lo digo, es un artesano inglés muy famoso que talla cucharas y todo tipo de cosas, cuando hice el curso cuando estaba en Inglaterra, y que me enseñó ciertos tipos de cosas y que son muy interesantes de saber, porque hay veces que ves a la gente, ¡pum! ¡Pum! No, a ver, siempre cuando vais a hacer alguna fuerza con el cuchillo, siempre tener los codos cerca de los costados, ¿no? Entonces es imposible, hay ciertas técnicas, hay gente que veo haciendo pum, en vez de coger lo que esté cortando y esto y trabajar con el dedo o empujar con el dedo para que nunca se escape lo que es el cuchillo, ¿no? Sí, a ver si lo hago. Tengo un vídeo, me parece. Un vídeo o dos tengo de... Iba a hacer diferentes técnicas y la verdad es que se me olvidó. Y el vídeo está de cuando yo vivía en Inglaterra. Dice aquí All, la Cloud, Dozorn, Dozorme.
que presenté en mi canal es plana, pero con bisel asimétrico. Claro, sí, es que hay ciertas piezas que son asimétricas que uno puede pensar, no, está mal afilado, no, pero está hecho a propósito, porque son para ciertas cosas, son bastante robustos también ese tipo de afilados y tienen bastante corte, ¿no? Pero bueno, pero es como todo, ¿eh? Esto es, como os lo dije, para gustos los colores. Porque cada uno tiene su manera de trabajar. Es como cuando dije en el vídeo pasado, no sé qué estabas hablando de los cuchillos de 50 y 100 euros, o no sé, en uno de los directos pasados también dije que cada uno tiene su manera de trabajar, cada uno coge las herramientas de una manera, esto no dejan de ser herramientas, y entonces cada uno se tiene que ir viendo que mejor se adapta a sus características o al tipo de trabajo que está realizando en cada cual. Buenas tardes, Héctor. Bueno, llevamos ya 36 minutos. Sabéis que no me gusta que pasen de media hora para que la gente que lo vea después no se le haga muy largo. Hoy hemos sido bastantes personas, así que ya sé, el viernes, para la gente que no podéis estar por semana, por la mañana, porque yo por la tarde no puedo hacer directos, pero bueno, intentaré los viernes haceros un directo por la tarde y hablar de cosas interesantes. Bueno, nos vemos en otro directo y hasta luego.